La niebla matutina se aferraba al lago Ontario como un sudario, su superficie inmóvil como un espejo en la oscuridad previa al amanecer de septiembre de 1908. Tres pescadores, hombres experimentados que habían trabajado en estas aguas durante décadas, jurarían más tarde haber encontrado algo inexplicable, algo antiguo, algo hambriento. Su barco, el Mary Catherine, fue encontrado a la deriva vacío cerca de la costa canadiense, con las redes rotas y el casco con extrañas marcas que los expertos marinos no pudieron identificar. Los hombres llegaron a Port Hope 3 días después, hablando en susurros de enormes sombras bajo el agua, de ojos que brillaban como linternas en las profundidades y de una presencia tan abrumadora que parecía desgarrarles el alma. Lo que afirmaban haber sobrevivido se convertiría en uno de los misterios más perdurables de los Grandes Lagos, el fantasma del lago Ontario, una criatura de la que los lugareños habían susurrado durante generaciones, pero pocos habían vivido para describirla. Esta es su historia. El testimonio comenzó al amanecer del 15 de septiembre de 1908, en la estrecha oficina del capitán del puerto de Port Hope, William Ashford. Tres hombres estaban sentados frente a él. Thomas Mackenzie, de 47 años, su hijo Robert, de 22, y su compañero de pesca de toda la vida, Giuseppe Torrino, de 39. Sus ropas aún estaban húmedas por el agua del lago, y sus rostros tenían la mirada hundida de quienes han contemplado el abismo. Thomas Mackenzie, el anciano pescador cuyas curtidas manos habían lanzado redes en las aguas de Ontario durante más de 3 décadas, habló primero. Su voz, normalmente lo suficientemente fuerte como para soportar vientos de tormenta, se elevó como un susurro. No fue natural, señor Ashford. Nada de lo que Dios hizo se movió como lo hizo esa cosa. La pluma del capitán del puerto garabateaba sobre el informe oficial del incidente mientras Mackenzie relataba los sucesos del 12 de septiembre. Habían zarpado de Port Hope antes del amanecer, rumbo a sus caladeros habituales, a 15 millas de la costa. El lago había estado inusualmente tranquilo, recordó Mackenzie, tan quieto que la estela de su barco parecía arañar el agua como una cuchilla en la seda. Llevábamos unas 2 horas trabajando con las redes cuando Giuseppe lo notó por primera vez. Continuó Mackenzie, mirando a su compañero italiano. Torrino permanecía rígido en su silla, con las cuentas del rosario tintineando suavemente entre los dedos. Dijo que el agua se sentía diferente, más cálida, como si algo grande se moviera allá abajo. Giuseppe Torrino había emigrado de Sicilia 12 años antes, trayendo consigo no solo su experiencia pesquera, sino también un profundo respeto por los misterios que acechan bajo las oscuras aguas. Los pescadores mediterráneos, les decía a menudo a sus compañeros, sabían que no debían ignorar las señales de que algo antinatural rondaba en las profundidades. Asterisco cual cosa de antico, susurró Torrino, usando su lengua materna. Algo antiguo. El agua empezó a, ¿cómo se dice? Respirare. A respirar. El joven Robert Mackenzie, quien había pescado en estas aguas desde su infancia, describió lo que sucedió después con la precisión de alguien cuya supervivencia dependía de recordar cada momento. Al principio, los peces empezaron a comportarse de forma extraña. Habíamos recogido 3 redes y todos los peces estaban muertos. No solo muertos, sino que parecían muertos de miedo. Tenían los ojos desorbitados y la boca abierta. La temperatura había empezado a bajar rápidamente, a pesar del calor de septiembre. Una niebla densa y antinatural apareció de repente, trayendo consigo un olor que ninguno de los 3 hombres pudo describir adecuadamente al capitán del puerto Ashford, como monedas de cobre viejas mezcladas con algo que llevaba mucho tiempo muerto, recordó Robert, con el rostro joven pálido por el recuerdo. Y había un sonido debajo de todo lo demás, como un canto, pero no humano, más bien como si el propio lago estuviera zumbando. Thomas Mackenzie tomó las riendas de la narración mientras su hijo titubeaba. El anciano pescador describió cómo su brújula empezó a girar descontroladamente, incapaz de encontrar el norte magnético. La niebla se espesó, creando un capullo gris alrededor de su pequeña embarcación. Pero fue lo que emergió de esa niebla lo que atormentaría a los 3 sobrevivientes por el resto de sus vidas. Primero, vimos la estela, le dijo Mackenzie a Ashford. Algo enorme, de unos 100 metros de largo, cortando el agua hacia nosotros. Pero no había ningún barco de vapor. Solo esta perturbación moviéndose a la velocidad que jamás había visto en el agua. Giuseppe Torrino se santiguó y habló en italiano rápido antes de volver al inglés. En Sicilia, mi nonna, mi abuela,
Contaba historias de Il Mostro del Mare, el monstruo marino. Pero esto era peor que sus historias. La estela se aproximaba a su posición con un propósito deliberado. Coincidieron más tarde los tres hombres. Quienquiera que la hubiera creado era inteligente y calculador. A medida que se acercaba, el agua alrededor de su bote comenzó a cambiar de color, del azul grisáceo típico de Ontario a un verde intenso, casi negro, que parecía absorber la luz. Fue entonces cuando vimos los ojos, le susurró Robert Asford, con la voz ligeramente quebrada. Dos de ellos, a unos 3 pies de distancia, brillando como lámparas de aceite a unos 6 metros de profundidad, simplemente observándonos. La criatura, pues los tres hombres estaban seguros de que era un ser vivo, voló en círculo sobre su bote durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo minutos. Podían sentir su enorme tamaño más que verlo, una presencia tan grande que desplazaba suficiente agua como para mecer su robusta embarcación pesquera como un juguete. Thomas Mackenzie describió una profunda sensación de ser evaluados, como si una inteligencia ancestral determinara su valía para seguir viviendo. Nos observaba, le dijo al capitán del puerto, no solo a nosotros, sino dentro de nosotros, como si pudiera ver qué clase de hombres éramos. El encuentro llegó a su clímax cuando la criatura empezó a levantarse. Giuseppe Torrino, a pesar del terror, mantuvo la suficiente presencia de ánimo para calcular el tamaño de la criatura cuando su mole se hizo visible bajo el bote. 42 metros, quizá 15, informó. Ancho como un vagón de tren. Y cubierto de algo que no eran exactamente escamas, ni exactamente piel. El joven Robert añadió detalles que posteriormente resultarían cruciales para los investigadores. Tenía unas crestas que le recorrían el lomo, como un dragón de las historias antiguas. Y cuando se movía, las crestas parecían latir, como si respiraran por sí solas. Los tres pescadores observaron fascinados y paralizados cómo la cabeza de la criatura emergía a la superficie a unos 50 metros de su bote. Lo que vieron allí desafiaba su capacidad de descripción adecuada, aunque cada uno de ellos pasaría el resto de su vida intentándolo. Más grande que la cabeza de un caballo, logró decir Thomas Mackenzie, pero mal formado, demasiado largo, quizá, y esos ojos. Dios nos libre, esos ojos eran viejos, más viejos de lo que debería ser. La criatura los observó durante unos 30 segundos, tiempo suficiente para que cada hombre sintiera la cordura bajo el peso de aquella mirada ancestral. Luego, con un movimiento tan grácil que parecía casi delicado, se hundió bajo la superficie y desapareció. Sin embargo, su calvario estaba lejos de terminar. El testimonio de Mackenzie, Torrino y el joven Robert podría haber sido descartado como resultado de mentes agotadas y las duras condiciones del lago, de no ser por el extenso registro histórico que el capitán del puerto Asford descubrió en los días posteriores a su informe. Lo que los tres pescadores habían encontrado no era inédito, era simplemente el último de una serie de incidentes similares que se remontaban a siglos atrás. La doctora Margaret Thornfield, historiadora de la Universidad de Toronto especializada en registros marítimos de los Grandes Lagos, fue citada por Tope una semana después del incidente. Su investigación sobre relatos indígenas, informes coloniales tempranos y registros de navegación reveló un patrón de encuentros que pintó un panorama inquietante de las profundidades ocultas del lago Ontario. Los pueblos Haudenosaunee, lo que los europeos llamaban iroqueses, tienen historias sobre este lago que datan de siglos anteriores al contacto europeo, explicó el Dr. Thornfield ante un grupo de funcionarios locales. Hablaban de Oniada, un espíritu guardián que habitaba en las profundidades del lago, pero sus descripciones sugieren algo mucho más tangible que una simple entidad espiritual. Los relatos indígenas, preservados en la tradición oral y posteriormente transcritos por misioneros jesuitas, describían encuentros notablemente similares a los que relataron los tres pescadores. Los guerreros que regresaban de expediciones de pesca o comercio hablaban de enormes figuras que se movían bajo sus canoas, de aguas que se calentaron repentinamente y de ojos que observaban desde las profundidades. Un relato particularmente detallado, registrado por el padre Jean-Baptiste Marquette en 1672, describió un incidente con un grupo de cazadores éniques que cruzaban el lago a finales de otoño. Según el diario de Marquette, los cazadores informaron haber visto una serpiente de enormes proporciones, que emergió cerca de sus canoas, las observaron brevemente y luego desapareció, con tal velocidad que el agua formó grandes olas, aunque ningún viento agitó el lago.
El periodo colonial francés trajo consigo informes adicionales, aunque muchos fueron inicialmente descartados por las autoridades como superstición indígena o producto de las duras condiciones fronterizas. Sin embargo, la investigación del Dr. Thornfield reveló que comerciantes de pieles y misioneros franceses documentaron numerosos encuentros con lo que denominaron asterisco le Dragon du Lac, el dragón del lago. Baptiste Renaud, un corredor de madera cuyo diario se conserva en los archivos del Seminario de Notre Dame de Quebec, escribió extensamente sobre un encuentro ocurrido en el verano de 1703. Renaud y su grupo de comerciantes cruzaban el lago Ontario cuando sus canoas de corteza de abedul se acercaron a lo que él describió como una criatura de tal tamaño y aspecto malévolo que nuestros guías iroqueses cayeron de rodillas en oración. Según el relato de Renaud, la criatura sobrevoló su pequeña flotilla durante casi una hora antes de desaparecer. Al igual que el grupo de Mackenzie 2 siglos después, los comerciantes franceses notaron el repentino cambio de temperatura, la niebla antinatural y, lo más significativo, la aparente inteligencia de la criatura al acercarse y observar a los humanos. El periodo colonial británico, que comenzó con la conquista de Nueva Francia en 1760, aportó una perspectiva diferente a los misterios del lago Ontario. Oficiales navales británicos, entrenados en la observación y documentación precisas, comenzaron a elaborar informes oficiales sobre encuentros inusuales en el lago. Estos informes, conservados en los archivos del Almirantazgo en Londres, proporcionaron algunas de las primeras descripciones más detalladas de la criatura. El capitán Horatio Blackwood, al mando del HMS Ontario durante una misión de reconocimiento en 1782, elaboró un informe que permanecería clasificado durante más de un siglo. Su relato, descubierto por el Dr. Thornfield en los archivos navales británicos, describía un encuentro que guardaba sorprendentes similitudes con informes civiles posteriores. Aproximadamente a las 4 horas, mientras estábamos fondeados en aguas profundas frente a la costa canadiense, el guardia reportó perturbaciones inusuales en el agua que rodeaba el buque, escribió Blackwood. Al investigar, este oficial observó lo que parecía ser un animal marino de tamaño extraordinario moviéndose bajo nuestra quilla. Se estima que la criatura tenía entre 12 y 15 metros de largo, con una circunferencia que sugería una masa considerable. La formación de Blackwood en observación naval le permitió registrar detalles que los testigos civiles a menudo pasaban por alto o no podían articular. Registró lecturas precisas de la temperatura del agua, observando un calentamiento localizado de casi 10 grados Fahrenheit en las inmediaciones de la criatura. También documentó el efecto en la brújula del barco, que se desvió significativamente del norte verdadero durante el encuentro, lo que sugiere la presencia de un fuerte campo magnético. Lo más intrigante es que el informe de Blackwood incluía bocetos. Los dibujos, aunque hechos por aficionados, mostraban una criatura con rasgos distintivos, una cabeza alargada, múltiples crestas dorsales y lo que parecían ser órganos bioluminiscentes alrededor de los ojos y a los lados del cuerpo. Estos dibujos resultarían sorprendentemente consistentes con las descripciones de los testigos recopiladas durante el siglo siguiente. A principios del siglo XIX aumentó el tráfico marítimo hacia el lago Ontario. Con él, se documentaron más encuentros. La finalización del canal de Erie en 1825 convirtió a los Grandes Lagos en un corredor de transporte crucial, y el creciente número de embarcaciones en sus aguas condujo a un aumento correspondiente de avistamientos. El capitán Samuel Morrison, capitán del vapor de carga Niagara Queen, presentó múltiples informes a las autoridades navieras entre 1834 y 1847. Sus encuentros, documentados en los cuadernos de bitácora conservados en el Museo Marino de los Grandes Lagos, mostraron un patrón de comportamiento que sugería que la criatura era territorial en lugar de meramente curiosa. La bestia parece reclamar ciertas zonas del lago como su dominio, escribió Morrison en 1845. Se acerca a las embarcaciones que entran en estas zonas, realiza lo que solo puede describirse como una inspección y luego permite el paso o las obliga a retirarse mediante demostraciones de comportamiento agresivo. Los informes de Morrison incluyeron el primer relato documentado de las vocalizaciones de la criatura, los inquietantes sonidos musicales que Giuseppe Torrino describiría décadas después como cantos. Morrison describió estos sonidos como una forma de comunicación, aunque no está claro si se dirigían a la tripulación o a otros de su especie. A mediados del siglo XIX también se produjeron los primeros intentos de estudio científico del fenómeno. El Dr. Edmund Harwell, naturalista de la Universidad de Harvard,
Pasó 3 veranos, entre 1856 y 1858, entrevistando a testigos e intentando observar a la criatura directamente. La investigación de Harwell, publicada en una monografía de edición limitada en 1859, recopiló más de 40 relatos detallados de testigos y estableció patrones en el comportamiento de la criatura. Observó que los encuentros eran más frecuentes a finales del verano y principios del otoño. Solían ocurrir en las zonas más profundas del lago y casi siempre presentaban la misma secuencia de eventos: cambios repentinos de temperatura, niebla inusual, desviación de la brújula y la aparición de la propia criatura. Basándome en la coherencia de los testimonios de testigos a lo largo de varias décadas y de diversos trasfondos culturales, escribió Harwell, me veo obligado a concluir que el lago Ontario alberga una especie de gran reptil acuático previamente desconocida para la ciencia. La aparente longevidad de la criatura, sugerida por la cantidad de informes consistentes, implica una longevidad individual prolongada o una población reproductora estable. El trabajo de Harwell fue ampliamente ignorado por la comunidad científica de su época, desestimado como producto de una imaginación hiperactiva e influenciada por un contacto excesivo con la superstición fronteriza. Sin embargo, su documentación resultaría invaluable para investigadores posteriores que intentaran comprender el fenómeno del lago Ontario. Para cuando Thomas Mackenzie y sus compañeros se encontraron con la criatura en 1908, el registro histórico había establecido varios hechos cruciales. Los encuentros seguían un patrón constante. Habían ocurrido regularmente durante más de 2 siglos y se trataba de una criatura de inteligencia notable y tamaño considerable. Lo que seguía sin estar claro era la naturaleza de la criatura en sí y si representaba una amenaza real para quienes se aventuraban en sus dominios. En las semanas posteriores al incidente de Mackenzie, el capitán del puerto, William Ashford, se vio envuelto en una investigación que cuestionaría todo lo que creía saber sobre el lago Ontario. El relato de los 3 pescadores había sido coherente, detallado y absolutamente convincente, pero Ashford necesitaba algo más que un testimonio para satisfacer a sus superiores y a su creciente curiosidad por lo que se escondía bajo la superficie del lago. El primer avance provino de una fuente inesperada: el propio barco Mackenzie. Cuando finalmente se localizó al Mary Catherine a la deriva cerca de Punta Presqu'île, el inspector marino Charles Whitmore hizo descubrimientos que transformarían la investigación de un simple caso de personas desaparecidas en algo mucho más significativo. Los daños sufridos por el buque no se parecían a nada que hubiera visto en 23 años de inspección marítima, informó Whitmore a la autoridad marítima de Port Hope. Las redes no solo estaban rotas, sino destrozadas con precisión, como si algo las hubiera destruido sistemáticamente, evitando dañar el propio barco. Más desconcertantes eran las marcas en el casco. Profundas hendiduras recorrían ambos costados del Mary Catherine, formando surcos paralelos que sugerían el contacto con algo con garras o apéndices estriados. La distancia y la profundidad de estas marcas permitieron a Whitmore estimar el tamaño de lo que las había hecho, y sus cálculos coincidieron inquietantemente bien con las descripciones de los pescadores. Basándome en el patrón de las marcas del casco y su relación con la línea de flotación, señaló Whitmore en su informe oficial, concluyo que el buque fue tocado por una criatura de aproximadamente 45 a 50 pies de largo, con apéndices capaces de ejercer una presión considerable sin penetrar completamente el casco. El doctor Harrison Valdez, biólogo marino del Museo Real de Ontario, fue convocado para examinar la evidencia física. Su análisis de las marcas del casco, realizado con las técnicas más avanzadas disponibles en 1908, reveló detalles que, en lugar de resolverlo, profundizaron el misterio. Las marcas fueron causadas por algo orgánico, concluyó el doctor Valdez. El patrón de desgaste sugiere garras de queratina o quizás escamas modificadas, pero el tamaño y la separación no coinciden con ninguna especie conocida de los Grandes Lagos. De hecho, no coinciden con ninguna especie acuática conocida de Norteamérica. El examen de Valdez de las redes de pesca destruidas arrojó resultados igualmente desconcertantes. Los desgarros no eran fortuitos, mostraban una clara evidencia de manipulación inteligente. Algo había inutilizado sistemáticamente las redes, dejando el barco prácticamente intacto, lo que sugería un nivel de capacidad cognitiva que cuestionaba las suposiciones sobre la inteligencia de los animales acuáticos. Quienquiera que haya interactuado con esta embarcación poseía no solo un tamaño y una fuerza considerables, sino también una notable capacidad para resolver problemas, escribió Valdez en su informe preliminar. La criatura parece haber comprendido la función del equipo de pesca y lo neutralizó deliberadamente, sin causar daño a los ocupantes de la embarcación.
La investigación se amplió a medida que los informes del encuentro con Mackenzie se difundían entre la comunidad marítima de los Grandes Lagos. El capitán James Aldrich, capitán del vapor de carga Lake Superior, presentó su propio relato de un encuentro ocurrido apenas 6 semanas antes de la terrible experiencia de los pescadores. Aldrich escribió un incidente ocurrido durante un viaje rutinario de carga entre Toronto y Oswego. Su barco navegaba en aguas profundas de madrugada cuando la tripulación reportó lecturas inusuales en el sonar, objetos grandes moviéndose bajo el buque que no correspondían a la topografía submarina conocida. Mi ingeniero jefe, un hombre con 30 años de experiencia en la lectura de terreno submarino, insistió en que algo enorme nos seguía el ritmo bajo la quilla, informó Aldrich. Las lecturas sugerían la presencia de varios objetos, cada uno aproximadamente del tamaño de un vagón de ferrocarril, que mantuvieron la formación bajo nuestro barco durante casi una hora. El relato de Aldrich introdujo un nuevo e inquietante elemento en la investigación, la posibilidad de que el encuentro de 1908 involucrara no solo a una criatura, sino a múltiples entidades. Su tripulación había reportado haber visto espectáculos bioluminiscentes en el agua, patrones de luz que parecían moverse con propósito e inteligencia. Las luces no eran aleatorias, testificó el ingeniero jefe Robert Donnelly. Formaban patrones geométricos, casi como señales, como si las criaturas se comunicaran entre sí sobre nuestra presencia. La investigación adquirió mayor urgencia cuando se produjeron encuentros similares con mayor frecuencia durante el otoño de 1908. El vapor Frontenac reportó anomalías en la brújula y perturbaciones inusuales en el agua durante un viaje de pasajeros en octubre. El pesquero Sarah Jane fue encontrado abandonado cerca de Kingston, con sus redes destruidas de forma idéntica a las del Mary Catherine. El Dr. Valdez reunió a un equipo de investigación para realizar el primer estudio sistemático de las regiones más profundas del lago Ontario. Utilizando el equipo de sonar más avanzado disponible en 1908, su equipo comenzó a cartografiar la topografía submarina en las zonas donde se habían reportado encuentros con mayor frecuencia. Sus hallazgos desafiaron la comprensión convencional de la geografía del lago. En varios lugares, las lecturas de sonar indicaron la presencia de sistemas de cuevas submarinas previamente desconocidos para la ciencia. Estas cavernas, algunas de las cuales se adentran cientos de metros en el lecho del lago, se concentraban en las partes más profundas del lago, precisamente donde se reportaban con mayor frecuencia encuentros con criaturas. Hemos descubierto lo que parece ser una extensa red de pasajes submarinos, anunció el doctor Valdez en una reunión del Real Instituto Canadiense en noviembre de 1908. Estos sistemas de cuevas podrían albergar fácilmente grandes formas de vida acuática, proporcionando refugio, zonas de reproducción y territorios de caza invisibles a la observación en la superficie. Los descubrimientos en las cuevas dieron lugar a especulaciones sobre el origen y el comportamiento de la criatura. Si el lago Ontario albergaba extensos sistemas de cuevas submarinas, era posible que las criaturas fueran residentes permanentes en lugar de visitantes ocasionales. Esta teoría cobró fuerza cuando estudios geológicos revelaron que varias de las cuevas conectaban con sistemas de agua subterránea que se extendían mucho más allá del lago. El profesor Gerald McPherson, geólogo de la Universidad de McGill, propuso que las redes de cuevas podrían conectar el lago Ontario con otras masas de agua, posiblemente incluyendo ríos subterráneos e incluso otros grandes lagos. Su teoría sugería que las criaturas podrían formar parte de un ecosistema mucho mayor oculto bajo las aguas superficiales de la región. Podríamos estar ante una especie que ha habitado estas aguas durante milenios, teorizó McPherson. Los sistemas de cuevas evidencian un hábitat estable y duradero, capaz de albergar grandes formas de vida acuática a lo largo de varias generaciones. La investigación se amplió para incluir el análisis de historias orales indígenas y registros coloniales tempranos. La investigación de la doctora Margaret Thornfield reveló que muchas de las zonas donde se produjeron encuentros modernos correspondían con precisión a lugares descritos en relatos centenarios. Esta coherencia sugería que las criaturas seguían patrones de comportamiento establecidos, posiblemente relacionados con la alimentación, la reproducción o el mantenimiento del territorio. Los registros misioneros franceses del siglo XVII describían sonidos submarinos que coincidían con las vocalizaciones relatadas por testigos recientes. El padre jesuita Claude Ayues había escrito extensamente sobre cantos de las aguas profundas que los guías indígenas interpretaban como comunicaciones entre espíritus del lago. El registro histórico sugiere que nos encontramos ante criaturas que han mantenido patrones de comportamiento consistentes durante siglos, concluyó el Dr. Thornfield.
Esto implica una población estable con territorios establecidos y posiblemente estructuras sociales complejas. La investigación sufrió su primer revés importante en diciembre de 1908, cuando los intentos de fotografiar o capturar evidencia física de las criaturas resultaron infructuosos. Múltiples expediciones, equipadas con los equipos más modernos de fotografía submarina y dispositivos de muestreo en aguas profundas, no lograron obtener pruebas concluyentes de la existencia de las criaturas. Sin embargo, estas fallas revelaron información importante sobre la inteligencia y adaptabilidad de las criaturas. Varios equipos de investigación reportaron fallas en los equipos que parecían ocurrir precisamente cuando los encuentros eran más probables. Las cámaras subacuáticas sufrieron misteriosas fallas mecánicas, los dispositivos de muestreo desaparecieron por completo, e incluso los sonares más sofisticados produjeron lecturas inconsistentes en las zonas donde se sospechaba que habitaban las criaturas. Es como si comprendieran nuestros métodos y trabajaran activamente para evitar ser detectados, informó el Dr. Valdés tras su tercera expedición fallida. Nos enfrentamos a un nivel de inteligencia que podría superar nuestra capacidad para estudiarlos con técnicas convencionales. Al acercarse el fin de 1908, la investigación había generado más preguntas que respuestas. La evidencia física era convincente, pero no concluyente. El registro histórico era extenso, pero en gran medida anecdótico. Y las propias criaturas seguían siendo tan misteriosas como siempre, apareciendo a los testigos mientras evadían con éxito la documentación científica. Lo que había quedado claro era que el lago Ontario albergaba secretos que desafiaban la comprensión convencional de la ecología de los grandes lagos. Quedaba por determinar si esos secretos involucraban especies prehistóricas supervivientes, adaptaciones evolutivas desconocidas o algo aún más extraordinario. A medida que las noticias de los encuentros en el lago Ontario se extendieron más allá de la comunidad marítima inmediata, el fenómeno atrajo la atención de sectores inesperados, y con esa atención surgió un feroz debate sobre la naturaleza, el origen e incluso la existencia de las criaturas reportadas por docenas de testigos creíbles. El Toronto Globe, el periódico más influyente de la región, publicó una serie de artículos a finales de 1908 que dividieron la opinión pública y establecieron líneas de batalla entre creyentes y escépticos que persistirían durante décadas. El editor Harrison MacLeod, exoficial naval con experiencia propia en fenómenos lacustres inusuales, dio una cobertura destacada a la historia a pesar de la presión de los intereses comerciales, que temían que los informes perjudicaran la navegación en los grandes lagos. La evidencia presentada por múltiples testigos independientes, respaldada por pruebas físicas y corroborada por relatos históricos, exige una investigación científica seria, escribió MacLeod en un editorial de diciembre que desató una gran controversia. Descartar estos informes como alucinaciones o engaños es ignorar un patrón de evidencia que se remonta a siglos atrás. La cobertura de periódico atrajo al Dr. Edmund Thornbury, un destacado escéptico de la Universidad de Chicago, especializado en desmentir lo que él denominaba folclore fronterizo disfrazado de observación científica. Thornbury llegó a Port Hope en enero de 1909, decidido a ofrecer explicaciones racionales a los supuestos encuentros. Nos encontramos ante un caso clásico de histeria colectiva combinada con una identificación errónea de fenómenos naturales, anunció Thornbury en una conferencia pública que atrajo a un público desbordante. Grandes troncos, patrones inusuales de olas y los efectos psicológicos del aislamiento en el agua pueden explicar fácilmente estos supuestos avistamientos de monstruos. Las explicaciones de Thornbury contaron con el apoyo de los intereses del transporte marítimo comercial, quienes temían que las historias de monstruos desalentaran el tráfico de pasajeros y carga en los lagos. La Asociación Naviera de los Grandes Lagos emitió un comunicado en el que describía los informes como relatos sensacionalistas de incidentes marítimos comunes que no representaban ninguna amenaza para la navegación y el comercio. Sin embargo, las afirmaciones de Thornbury se enfrentaron a la inmediata impugnación de testigos con décadas de experiencia en el lago. El capitán Samuel Morrison, cuyos múltiples encuentros con la criatura se remontan a la década de 1830, asistió a la conferencia de Thornbury y ofreció refutaciones detalladas a cada explicación propuesta. El Dr. Thornbury nunca ha comandado un barco en estas aguas, dijo Morrison al público. Llevo 43 años navegando por los grandes lagos y sé la diferencia entre un tronco y un ser vivo. Sé cómo son las olas y sé lo que el miedo le hace a la mente humana. Lo que vi, lo que docenas de nosotros hemos visto, no es nada de eso. El debate se intensificó cuando Giuseppe Torrino,
El pescador italiano que sobrevivió al encuentro de 1908 presentó pruebas que cuestionaban la teoría ondulatoria de Thornbury. Torrino había consultado con meteorólogos de la Universidad de Toronto, quienes confirmaron que las condiciones meteorológicas durante su encuentro no pudieron haber producido las perturbaciones del agua que describió. El lago estaba en calma esa mañana, declaró el meteorólogo Dr. Frederick Walls. La velocidad del viento era inferior a 5 nudos, la presión atmosférica era estable y no se registraron eventos sísmicos en la región. Los patrones de olas descritos por el señor Torrino no pudieron haber sido causados por fenómenos meteorológicos naturales. Mientras el debate científico se intensificaba en foros públicos, surgió una corriente especulativa más oscura proveniente de fuentes menos convencionales. El doctor Elias Mordecai, experto en mitología comparada de la Universidad de Harvard, propuso teorías que trascendían con creces el pensamiento científico convencional. La coherencia de los testimonios a lo largo de múltiples culturas y siglos sugiere que podríamos estar ante algo anterior a la comprensión actual de la ecología de los Grandes Lagos, argumentó Mordecai en un controvertido artículo publicado en el Journal of American Folklore. Estas criaturas podrían representar a los miembros supervivientes de especies que se creían extintas desde hace milenios. La investigación de Mordecai sobre registros paleontológicos reveló evidencia de grandes reptiles acuáticos que habitaron la región de los Grandes Lagos durante periodos prehistóricos. Se descubrieron fósiles de enormes criaturas marinas en toda la cuenca de los Grandes Lagos, lo que sugiere que sus aguas albergaron especies de tamaño extraordinario. Si estas criaturas sobrevivieron de alguna manera a la última glaciación refugiándose en sistemas de cuevas submarinas profundas, podrían haber mantenido poblaciones viables mientras permanecían ocultas a la observación en la superficie, teorizó Mordecai. Las redes de cuevas descubiertas por el equipo del Dr. Valdés proporcionan exactamente el tipo de hábitat que podría sustentar tal escenario de supervivencia. Esta teoría de supervivencia prehistórica recibió un apoyo inesperado del profesor Anatoly Volkov, paleontólogo ruso que había estudiado fenómenos similares en el lago Baikal. La investigación de Volkov sugirió que los lagos profundos y antiguos a menudo albergaban especies que habían desaparecido en otros lugares, protegidas por ecosistemas submarinos estables y permanecieron prácticamente inalterados durante miles de años. El lago Ontario es geológicamente antiguo y ecológicamente complejo, escribió Volkov en una carta al Dr. Valdés. Su profundidad, estabilidad térmica y extensos sistemas de cuevas podrían fácilmente albergar poblaciones relictas de especies que se presumen extintas. Las descripciones de las criaturas que ha documentado presentan sorprendentes similitudes con los reptiles marinos del Mesozoico. Sin embargo, algunos investigadores propusieron posibilidades aún más inquietantes. El Dr. Malcolm Asgard, médico que había estudiado los efectos psicológicos de los encuentros en los testigos, sugirió que las criaturas podrían poseer capacidades superiores a las de los animales comunes. Los informes describen consistentemente comportamientos que indican no solo inteligencia, sino también una activa influencia telepática o hipnótica sobre los observadores humanos, escribió Asgard en un documento de circulación privada que posteriormente se filtró a la prensa. Los testigos reportan sentimientos de ser examinados o evaluados que van más allá de las interacciones normales entre depredadores y presas. El análisis psicológico de Asgard de los supervivientes de encuentros reveló patrones que desafiaban la explicación convencional. Muchos testigos relataron haber compartido sueños tras sus experiencias, en los que recibieron lo que describieron como mensajes o visiones relacionados con la presencia de las criaturas en el lago. Thomas Mackenzie, el pescador de mayor edad del encuentro de 1908, había tenido sueños recurrentes en los que presenciaba vastas ciudades submarinas habitadas por criaturas similares a la que su grupo había encontrado. Estos sueños incluían elementos arquitectónicos detallados y características tecnológicas que Mackenzie, un simple pescador, debería haber ignorado. La consistencia y complejidad de estas experiencias posteriores al encuentro sugieren que podríamos estar tratando con entidades con capacidades cognitivas muy superiores a las de las especies animales conocidas, concluyó Asgard. No se puede descartar la posibilidad de una comunicación mental directa entre las criaturas y los testigos humanos. La teoría telepática obtuvo un apoyo inquietante de fuentes indígenas. El anciano Joseph Longboat, de la Reserva de las Seis Naciones, compartió tradiciones orales que describen a las criaturas del lago como antiguos maestros, que antaño se comunicaban directamente con los chamanes indígenas mediante sueños y visiones. Nuestros abuelos hablaban de Oniada como guardiana de la sabiduría ancestral, declaró Longboat a los investigadores en 1909.
Decían que la gran serpiente de agua podía compartir recuerdos de tiempos anteriores al hielo, anteriores a las inundaciones que transformaron el mundo. Pero también advertían que ese conocimiento tenía un precio. Según el relato de Longboat, los líderes indígenas habían cortado deliberadamente el contacto con las criaturas del lago siglos atrás, después de determinar que la interacción prolongada conducía a lo que denominaron enfermedad del espíritu. Una condición en la que los humanos se volvían incapaces de distinguir entre sus propios recuerdos y los compartidos por las criaturas. Estas revelaciones impulsaron al Dr. Asgore a ampliar su estudio para incluir a todos los supervivientes conocidos de encuentros. Sus hallazgos revelaron un patrón inquietante. Quienes reportaron múltiples encuentros con las criaturas a menudo desarrollaban síntomas similares a lo que la psicología moderna posteriormente reconocería como trastornos disociativos. La exposición prolongada parece provocar una erosión gradual de los límites de la identidad personal, informó Asgore. Los sujetos comienzan a experimentar recuerdos y conocimientos ajenos, como si su conciencia se hubiera fusionado de alguna manera con la de las criaturas. Las implicaciones psicológicas plantearon dudas sobre si las criaturas simplemente observaban a los intrusos humanos o si ejercían una influencia activa sobre ellos de maneras que la ciencia apenas comenzaba a comprender. Algunos investigadores comenzaron a preguntarse si los encuentros fueron completamente accidentales o si las criaturas seleccionaban deliberadamente individuos específicos por razones aún desconocidas. A medida que avanzaba 1909, el debate sobre el fenómeno del lago Ontario había evolucionado desde simples cuestiones de existencia hasta complejas teorías sobre la conciencia, la evolución y la naturaleza misma de la inteligencia. Lo que comenzó como una simple investigación sobre avistamientos inusuales de fauna silvestre se había convertido en algo mucho más profundo y potencialmente amenazante. Las criaturas, fueran lo que fueran, habían demostrado habilidades que desafiaban las suposiciones fundamentales sobre el mundo natural. Ya fueran especies desconocidas, supervivientes prehistóricos o algo aún más extraordinario, su presencia en el lago Ontario había abierto puertas a posibilidades que muchos investigadores se resistían a explorar. El invierno de 1909 trajo consigo un acontecimiento inesperado que transformaría la investigación del lago Ontario, pasando de ser un debate académico a una urgente prioridad científica. El equipo de investigación del Dr. Harrison Valdez, realizando estudios en aguas profundas a través de agujeros excavados en la capa de hielo del lago, realizó un descubrimiento que desafió todas las teorías existentes sobre las criaturas y sus orígenes. El 14 de febrero de 1909, el equipo de Valdez bajó su cámara submarina más avanzada a una zona del lago Ontario donde los informes de encuentros habían sido más frecuentes. El dispositivo, equipado con potentes luces eléctricas y equipo fotográfico de última generación, fue diseñado para operar a profundidades previamente imposibles de explorar. A 847 pies debajo de la superficie, la cámara capturó imágenes que lo cambiarían todo. Lo que descubrimos desafía la comprensión actual de la geología y la biología de los grandes lagos, anunció el Dr. Valdez en una reunión de emergencia del Real Instituto Canadiense el 20 de febrero. Las fotografías muestran evidencia clara de estructuras artificiales, características arquitectónicas que no podrían haber sido creadas por procesos naturales. Las fotografías submarinas revelaron enormes formaciones de piedra dispuestas en patrones que sugerían una construcción deliberada. Pilares tallados se alzaban del lecho del lago, con sus superficies cubiertas de símbolos que no se parecían en nada a ningún petroglifo nativo americano conocido. Entre estas estructuras, la cámara había captado destellos de aberturas que conducían a las profundidades de la Tierra, pasajes lo suficientemente grandes como para albergar criaturas del tamaño descrito por los testigos. El profesor Gerald McPherson, el geólogo que propuso inicialmente la teoría del sistema de cuevas, quedó atónito ante las implicaciones del descubrimiento. Estas no son cuevas naturales, admitió tras examinar las fotografías. Estamos ante evidencia de técnicas de construcción miles de años anteriores a cualquier civilización conocida en esta región. Las fotografías también revelaron algo más. Las estructuras estaban claramente habitadas. Los patrones bioluminiscentes visibles en varias imágenes sugerían la presencia de grandes formas de vida moviéndose por el complejo submarino. Las criaturas parecían utilizar los pasajes artificiales como vías de comunicación entre las diferentes secciones de su dominio. El Dr. Valdez organizó de inmediato una expedición más extensa, equipada con campanas de buceo y equipo de excavación submarina. Sin embargo, su descenso del 28 de febrero resultaría ser el encuentro más significativo y aterrador de toda la investigación.
A una profundidad de 60 metros, la campana de buceo se topó directamente con una de las criaturas. El buzo jefe William Harwell, veterano en operaciones de salvamento submarino, ofreció un relato de primera mano que obsesionaría a los investigadores durante generaciones. Se nos acercó con una intención clara, informó Harwell. No agresiva, sino decidida. Esta cosa nos examinaba tan deliberadamente como nosotros intentábamos examinarla. Y se estaba comunicando. Según el testimonio de Harwell, la criatura se había posicionado justo frente a la mirilla de la campana de buceo y mantuvo contacto visual durante casi 10 minutos. Durante este tiempo, Harwell experimentó lo que describió como una avalancha de imágenes y sensaciones que parecían provenir de fuera de su mente. Vi recuerdos que no eran míos. Harwell se esforzó por explicar. Imágenes del lago tal como era hace miles de años, antes de las glaciaciones. Vi otras criaturas, comunidades enteras viviendo en vastas ciudades submarinas. Y vi la llegada de algo más. Algo que lo cambió todo. Las imágenes que Harwell describió incluían escenas de eventos geológicos catastróficos, inundaciones masivas, formaciones de hielo y cambios ambientales que habían transformado la región de los Grandes Lagos durante milenios. Pero lo más inquietante fueron sus descripciones de los encuentros entre las criaturas del lago y algo más, entidades que solo podía caracterizar como visitantes del cielo. Me mostraron la llegada de otros, informó Harwell. Seres que descendieron del cielo y establecieron algún tipo de cooperación con los habitantes del lago. Las criaturas no eran nativas de estas aguas originalmente. Eran refugiados, escondiéndose de algo que había destruido su antiguo hogar. El doctor Malcolm Masworth, quien entrevistó extensamente a Harwell, concluyó que el buzo había experimentado contacto telepático directo con una de las criaturas. La información transmitida durante el encuentro sugería una historia mucho más compleja de lo que nadie hubiera imaginado. Si el relato de Harwell es correcto, nos encontramos ante una inteligencia que ha mantenido registros históricos detallados que abarcan eras geológicas, informó Asworth. Las criaturas parecen ser guardianas de conocimiento sobre eventos que ocurrieron mucho antes de que la civilización humana llegara a esta región. La revelación de que las criaturas del lago podrían ser refugiados de alguna catástrofe antigua impulsó a los investigadores a reconsiderar todo el fenómeno. En lugar de especies nativas o supervivientes prehistóricos, las entidades podrían representar algo mucho más significativo: los restos de una civilización que se refugió en las aguas profundas de la Tierra tras un desastre inimaginable. La investigación del profesor Mordecai sobre mitología comparada adquirió repentinamente nueva relevancia. Las antiguas leyendas diluvianas de culturas de todo el mundo solían describir a los supervivientes refugiándose en santuarios submarinos. Si tales leyendas contuvieran verdad histórica en lugar de mera mitología, las criaturas del lago Ontario podrían representar una evidencia viviente del pasado perdido de la humanidad. Podríamos estar presenciando el contacto con supervivientes de una catástrofe global ocurrida en tiempos prehistóricos, teorizó Mordecai. Estas entidades podrían poseer conocimiento sobre la historia de la Tierra que se extiende mucho más allá de la civilización humana registrada. Las implicaciones de esta teoría atrajeron la atención de fuentes inesperadas. Funcionarios gubernamentales de Canadá y Estados Unidos comenzaron a asistir a las sesiones informativas sobre la investigación, formulando preguntas que nada tenían que ver con la curiosidad científica, sino con preocupaciones de seguridad nacional. El coronel Harrison Bradley, en representación del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, llegó a Port Hope en marzo de 1909 con un equipo de especialistas militares. Su interés no se centraba en las criaturas en sí, sino en la tecnología avanzada que implicaban las estructuras submarinas. Si estas entidades poseen capacidades de construcción que superan el conocimiento humano actual, su cooperación podría brindar importantes ventajas militares, declaró Bradley en un memorando clasificado que posteriormente se filtró a los investigadores. Por el contrario, si representan una amenaza potencial para la navegación o la seguridad nacional, se deben tomar las medidas pertinentes. El interés militar en el fenómeno del lago Ontario marcó un punto de inflexión en la investigación. Lo que comenzó como una indagación científica sobre encuentros inusuales con la fauna silvestre se convirtió en algo con implicaciones para la defensa nacional y las relaciones internacionales. El Dr. Valdez se encontró repentinamente sujeto a supervisión militar y requisitos de autorización de seguridad. El intercambio de información se vio restringido y varias pruebas clave fueron clasificadas bajo las disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional.
Ya no se trata de un asunto puramente científico, confió Valdés a su diario privado. Las implicaciones de lo que hemos descubierto van mucho más allá de la historia natural y alcanzan ámbitos que los gobiernos consideran de importancia estratégica. La intervención del gobierno trajo consigo recursos, pero también restricciones. Se dispuso de equipo avanzado de exploración submarina, pero los resultados de la investigación estuvieron sujetos a revisión militar antes de su publicación. El contacto con las criaturas continuó, pero en condiciones diseñadas para evaluar su potencial como aliados o amenazas. Con la llegada de la primavera de 1909, la investigación del lago Ontario llegó a una encrucijada. Las criaturas habían revelado ser mucho más que especies desconocidas o supervivientes prehistóricos. Representaban un vínculo con la historia oculta de la Tierra, posiblemente con inteligencias más allá de la comprensión humana actual. La pregunta ya no era si las criaturas existían, sino qué significaba su presencia para el futuro de la humanidad. Eran maestros que ofrecían sabiduría ancestral, refugiados en busca de refugio, o algo completamente distinto. Entidades con intenciones que los humanos apenas comenzaban a comprender. Las respuestas a estas preguntas determinarían si el fenómeno del lago Ontario seguiría siendo una curiosidad científica o se convertiría en algo que cambiaría la comprensión del pasado de la Tierra y el lugar de la humanidad en un universo mucho más extraño de lo que nadie hubiera imaginado. El verano de 1909 trajo consigo acontecimientos que cambiarían para siempre la naturaleza de la investigación del lago Ontario. Bajo una creciente supervisión militar, el equipo de investigación del Dr. Valdés contactó con las criaturas mediante métodos que trascendieron los límites de la ciencia y la comprensión humana. El descubrimiento llegó gracias a Giuseppe Torrino, el pescador italiano cuyo encuentro en 1908 dio inicio a la investigación formal. Torrino seguía experimentando los sueños compartidos que el Dr. Asgore había documentado, pero para junio de 1909, estas visiones habían evolucionado hacia algo parecido a una comunicación activa. Han estado intentando enseñarme algo, explicó Torrino al equipo de investigación. En los sueños me muestran cómo llamarlos, no con palabras ni sonidos, sino con pensamientos. Quieren volver a verse. En contra del consejo de los observadores militares, el Dr. Valdés autorizó un intento de contacto deliberado. El 21 de junio de 1909, el solsticio de verano, Torrino guió un buque de investigación al lugar exacto de su encuentro original. Lo que siguió proporcionaría respuestas a preguntas que habían atormentado a los investigadores durante meses, a la vez que plantearían nuevas inquietudes que los preocuparían durante años. La criatura que emergió en respuesta a la llamada mental de Torrino era más grande que cualquier otra reportada previamente. Casi 18 metros de largo, con rasgos que indicaban claramente su avanzada edad e inteligencia. Pero lo que realmente sorprendió a los observadores fue su comportamiento. Había traído compañeros. 3 criaturas adicionales acompañaban a la antigua entidad, organizándose alrededor del buque de investigación en lo que solo podía interpretarse como una delegación formal. El buzo jefe Harwell, observando desde la campana de buceo, informó que la posición y los movimientos de las criaturas sugerían una ceremonia deliberada. Han venido a negociar, comprendió Harwell. Esta es una reunión diplomática. La comunicación posterior duró más de 3 horas e involucró a múltiples participantes humanos. Mediante una combinación de contacto telepático y visiones compartidas, las criaturas revelaron información que transformó la comprensión de su presencia en el lago Ontario. Las entidades se identificaron como los guardianes, supervivientes de una civilización que floreció en la Tierra millones de años antes de la evolución humana. Su hogar original se encontraba en lo que hoy es el Océano Pacífico, pero catástrofes geológicas los obligaron a buscar refugio en aguas continentales durante las grandes glaciaciones. Nos mostraron su historia, registró el Dr. Asgore. Imágenes de ciudades bajo mares antiguos, tecnologías basadas en principios que desconocemos y una civilización que se extendió por todo el mundo antes de que los continentes adquirieran su forma actual. Los guardianes habían presenciado el auge y la caída de múltiples especies en la Tierra, sirviendo como custodios de conocimiento que de otro modo se perdería en el tiempo geológico. Las estructuras submarinas descubiertas por el equipo de Valdés eran bibliotecas, depósitos de información sobre la historia profunda de la Tierra, incluyendo registros de especies inteligentes anteriores y los eventos cósmicos que moldearon el desarrollo del planeta. Pero las revelaciones de los guardianes vinieron con una advertencia. Habían mantenido su existencia oculta durante milenios.
evitando el contacto con especies más jóvenes, conscientes de que dicho contacto inevitablemente conllevaba perturbaciones y conflictos. El desarrollo industrial de la humanidad y su creciente presencia en los grandes lagos amenazaban con exponer sus santuarios y destruir el delicado equilibrio que habían mantenido. «Nos temen», comprendió el doctor Valdés. «No porque podamos hacerles daño físico, sino porque podríamos perturbar algo que ha permanecido estable durante miles de años». Las criaturas explicaron que su decisión de rebelarse se debía a observaciones del desarrollo tecnológico humano. Habían concluido que la humanidad se acercaba a capacidades que inevitablemente conducirían al descubrimiento de los santuarios de los guardianes. Al establecer contacto en sus términos, esperaban establecer un entendimiento que pudiera prevenir un conflicto catastrófico. La información compartida durante el encuentro del 21 de junio incluyó advertencias sobre las consecuencias de perturbar los sitios submarinos. Las bibliotecas del Guardián contenían más que registros históricos, albergaban organismos vivos y sistemas tecnológicos que mantenían un equilibrio ecológico crucial en los grandes lagos. Daños a estos sistemas podrían desencadenar cambios ambientales que afectarían a toda la región. El coronel Bradley, en representación de los intereses militares, se centró en diferentes aspectos de las revelaciones. La tecnología avanzada que implicaba la civilización guardiana presentaba posibles aplicaciones militares que podrían brindar importantes ventajas estratégicas. Sin embargo, las criaturas dejaron claro que su cooperación dependería de la disposición de la humanidad a respetar ciertos límites. «Ofrecen un trato», informó Bradley a sus superiores. «Conocimiento y tecnología a cambio de la protección garantizada de sus territorios y el secreto de su existencia». Las negociaciones posteriores al encuentro de junio revelaron la complejidad de la situación. Los guardianes poseían capacidades que podrían beneficiar a la civilización humana, ciencia de materiales avanzada, técnicas de gestión ambiental y conocimiento histórico que podría revolucionar la comprensión del desarrollo de la Tierra. Pero acceder a este conocimiento requeriría cambios fundamentales en la forma en que los humanos abordaban el ecosistema de los grandes lagos. El doctor Mordecai, quien había estudiado las implicaciones culturales de contacto, advirtió sobre las consecuencias más amplias de la cooperación de los guardianes. «No solo se trata de tecnología avanzada», advirtió. «Nos enfrentamos a la posibilidad de que todo lo que creemos sobre la historia humana y el desarrollo de la Tierra sea fundamentalmente incorrecto». Los registros de los guardianes sugerían que la civilización humana no era única ni carecía de precedentes. Múltiples especies inteligentes se habían desarrollado en la Tierra a lo largo del tiempo geológico, cada una dejando rastros que los guardianes habían preservado cuidadosamente. La suposición de la humanidad de ser la primera y única civilización tecnológica de la Tierra era, según el conocimiento de los guardianes, completamente errónea. Estas revelaciones provocaron un intenso debate entre los investigadores sobre cuánta información debía compartirse con la comunidad científica en general y el público. Las implicaciones fueron asombrosas. Si los registros de los guardianes fueran precisos, los libros de texto de historia humana requerirían una reescritura completa, las creencias religiosas enfrentarían desafíos fundamentales y la comprensión de la humanidad sobre su lugar en el orden cósmico se vería alterada para siempre. Funcionarios gubernamentales de Canadá y Estados Unidos se involucraron cada vez más en las decisiones sobre control de la información y los protocolos de contacto. Lo que comenzó como un misterio marítimo local se convirtió en un asunto de importancia internacional con implicaciones para la estabilidad global. El doctor Valdés se vio atrapado entre la integridad científica y las exigencias de la seguridad nacional. El conocimiento del guardián podría hacer avanzar la comprensión humana durante siglos, pero divulgar dicha información prematuramente podría desencadenar una agitación social y religiosa que los gobiernos no estaban preparados para gestionar. Estamos lidiando con un conocimiento que la humanidad quizá no esté preparada para aceptar, confió Valdés a su diario de investigación. Los propios guardianes parecen comprenderlo, y quizá por eso han permanecido ocultos durante tanto tiempo. La delegación de guardianes regresó periódicamente durante el verano de 1909, y cada contacto reveló nuevas capas de complejidad en su civilización y su relación con la historia oculta de la Tierra. Demostraron tecnologías que operaban con principios desconocidos para la ciencia humana, compartieron información sobre eventos cósmicos que habían moldeado el desarrollo planetario y brindaron advertencias sobre los desafíos futuros que la humanidad tendría que afrontar. Pero con cada contacto, el impacto psicológico en los participantes humanos se hacía más evidente.
La exposición prolongada a la conciencia del guardián parecía alterar fundamentalmente la percepción y la cognición humanas de maneras que los investigadores apenas comenzaban a comprender. Varios miembros del equipo de Valdez comenzaron a experimentar lo que el Dr. Asgore denominó síndrome de desplazamiento temporal, una condición en la que las personas se volvían incapaces de distinguir entre sus propios recuerdos y el vasto conocimiento histórico compartido por los guardianes. Los investigadores afectados conservaron su identidad humana, pero obtuvieron acceso a recuerdos que abarcan millones de años de historia terrestre. Es como si su conciencia se hubiera expandido más allá de las limitaciones humanas individuales, informó Asgore. Conservan su personalidad, pero ahora poseen un conocimiento que ninguna mente humana fue diseñada para contener. Al acercarse el otoño de 1909, la investigación del lago Ontario había logrado su objetivo de establecer contacto con las misteriosas criaturas reportadas por los testigos. Pero el éxito tuvo un costo inesperado: el descubrimiento de que la humanidad formaba parte de una historia mucho más grande y compleja de lo que nadie hubiera imaginado. Los guardianes representaban no solo una especie desconocida, sino un vínculo con el pasado oculto de la Tierra y posiblemente con un futuro que requeriría cambios fundamentales en la comprensión humana de la realidad misma. Si la humanidad estaba preparada para tal conocimiento, seguía siendo una incógnita que determinaría el futuro de la relación entre dos formas de inteligencia muy diferentes que compartían el mismo planeta. Para diciembre de 1909, la investigación del lago Ontario había llegado a conclusiones que permanecerían clasificadas durante décadas, conocidas solo por un selecto grupo de investigadores y funcionarios gubernamentales que comprendían las profundas implicaciones de sus descubrimientos. La fase final de la investigación revelaría la verdad definitiva sobre los guardianes y establecería protocolos que regirían las relaciones entre humanos y guardianes durante las generaciones venideras. La revelación decisiva llegó durante el contacto del solsticio de invierno el 21 de diciembre de 1909. La delegación de guardianes, liderada por la antigua entidad que los investigadores habían comenzado a llamar el Anciano, compartió información que completó su narrativa histórica y explicó sus objetivos a largo plazo con respecto a la humanidad. Los guardianes revelaron que no eran meros supervivientes de una civilización perdida, sino participantes activos de un proceso cósmico que se extendía mucho más allá de la Tierra. Su especie había evolucionado no en este planeta, sino en las profundidades oceánicas de mundos de toda la galaxia, sirviendo como guardianes del conocimiento y mantenedores del equilibrio ecológico en múltiples sistemas estelares. Son parte de algo inmenso, registró el Dr. Asgore tras experimentar contacto mental directo con el anciano. Una red de inteligencia que abarca la galaxia, dedicada a preservar el conocimiento y guiar el desarrollo de las especies jóvenes. La presencia de los guardianes en la Tierra formaba parte de un proyecto a largo plazo para guiar el desarrollo humano hacia un nivel de madurez que permitiera su eventual integración en esta comunidad galáctica. El desarrollo tecnológico y social actual de la humanidad representaba una fase de prueba crucial, un periodo durante el cual la especie alcanzaría la sabiduría necesaria para la ciudadanía cósmica o se autodestruiría mediante la guerra y la catástrofe ambiental. Los Grandes Lagos, según los registros de los guardianes, habían sido seleccionados como estaciones de monitoreo debido a su estabilidad geológica y ubicación estratégica. Las bibliotecas submarinas contenían no solo los registros históricos de la Tierra, sino también el conocimiento acumulado de civilizaciones de toda la galaxia. Esta información se preservaba para cuando la humanidad estuviera lista para recibirla. Sin embargo, los guardianes dejaron claro que la preparación de la humanidad no estaba garantizada. La especie había llegado a un punto crítico donde sus capacidades tecnológicas avanzaban más rápido que su sabiduría y desarrollo ético. Las actividades industriales que habían propiciado el aumento de encuentros en los Grandes Lagos eran sintomáticas de problemas mayores que, en última instancia, podrían resultar fatales para la civilización humana. Nos ven como prometedores, pero peligrosos, comprendió el Dr. Valdez. Capaces de grandes logros, pero igualmente capaces de gran destrucción. Nuestro futuro depende de decisiones que aún no hemos tomado. La intervención de los guardianes en 1908 a 1909 se debió a su evaluación de que la humanidad se acercaba a un punto crítico. El siglo siguiente determinaría si la especie desarrollaba la sabiduría necesaria para gestionar su creciente poder o sucumbía a los mismos patrones destructivos que habían eliminado a otras civilizaciones prometedoras a lo largo de la historia galáctica. El coronel Bradley,
en representación de intereses militares, presionó a los guardianes para que le proporcionaran información específica sobre tecnologías avanzadas y posibles amenazas a la seguridad humana. Su respuesta reveló una perspectiva que cuestionaba las suposiciones fundamentales sobre el poder y la protección. Los guardianes explicaron que la verdadera seguridad no provenía de armas superiores, sino de la sabiduría y la cooperación. Las especies que se centraban principalmente en el dominio militar se autodestruían inevitablemente, mientras que aquellas que desarrollaban relaciones sostenibles con su entorno y otras inteligencias podían persistir durante millones de años. Nos ofrecen una opción, informó Bradley a sus superiores en una sesión informativa clasificada. Cooperación y supervivencia a largo plazo, o conflicto continuo y eventual extinción. No nos darán tecnología que pueda usarse con fines destructivos, pero nos ayudarán a desarrollar capacidades que mejoren la vida en lugar de amenazarla. Las negociaciones subsiguientes establecieron el marco para una cooperación a largo plazo entre humanos y guardianes. Los guardianes mantendrían su presencia oculta en los grandes lagos, continuando su función de guardianes del conocimiento, a la vez que compartían gradualmente información que pudiera guiar el desarrollo humano hacia direcciones constructivas. A cambio, las autoridades humanas protegerían los territorios guardianes del desarrollo industrial y mantendrían en secreto su existencia hasta que la humanidad demostrara estar preparada para un contacto abierto. Un grupo selecto de investigadores y funcionarios serviría de intermediarios, facilitando la comunicación y garantizando que el conocimiento de los guardianes no se usara indebidamente. El Dr. Valdez fue designado como principal enlace humano, responsable de mantener el contacto y supervisar la divulgación gradual del conocimiento de los guardianes a través de canales cuidadosamente controlados. Su equipo de investigación continuaría su labor científica mientras servía como guardianes del secreto más profundo de la humanidad. Los desafíos psicológicos que enfrentaron los participantes de contacto se abordaron mediante la intervención de los guardianes. La expansión de la conciencia que experimentaron los investigadores se estabilizó mediante técnicas que los guardianes desarrollaron durante millones de años de contacto entre especies. Los individuos afectados conservaron su conciencia mejorada y recuperaron la capacidad de desenvolverse en una sociedad humana normal. A Giuseppe Torrino, cuyo encuentro inicial había dado inicio a toda la investigación, se le ofreció un papel especial como intermediario permanente. Su sensibilidad natural a la comunicación con los guardianes lo convertía en el traductor ideal entre ambas especies. Aceptó el papel con la certeza de que lo separaría para siempre de la vida humana común. He visto demasiado como para volver atrás, explicó Torrino a su familia. Pero lo que hago ahora no solo sirve a nuestra gente, sino a toda la vida en este mundo. Es una responsabilidad que no puedo abandonar. Los informes finales de la investigación del lago Ontario, clasificados al más alto nivel de secreto gubernamental, establecieron protocolos que regirían las relaciones entre humanos y guardianes durante el siguiente siglo. Los encuentros continuarían, pero bajo condiciones cuidadosamente controladas, diseñadas para proteger a ambas especies y fomentar el entendimiento mutuo. Los relatos públicos de la investigación de 1908 a 1909 fueron cuidadosamente editados para eliminar las referencias a la inteligencia y la tecnología avanzada de los guardianes. Los registros oficiales describieron el descubrimiento de especies acuáticas desconocidas cuya protección requería medidas ambientales especiales. Los grandes lagos quedaron sujetos a nuevas regulaciones aparentemente diseñadas para la conservación de la vida silvestre, pero que en realidad pretendían proteger los territorios de los guardianes. La investigación histórica de la doctora Thornfield se amplió para incluir la investigación de fenómenos similares en otras masas de agua profunda del mundo. Sus hallazgos sugirieron la existencia de puestos de avanzada de los guardianes en numerosos lugares, todos manteniendo el mismo delicado equilibrio entre el secretismo y la vigilancia del desarrollo humano. Los avances científicos que surgieron del conocimiento de los guardianes se introdujeron gradualmente mediante programas de investigación aparentemente independientes. La ciencia de los materiales, la tecnología ambiental y los sistemas de comunicación se beneficiaron de un intercambio de información cuidadosamente controlado, que parecía ser resultado de la innovación humana más que de la ayuda extraterrestre. A principios de 1910, el fenómeno del lago Ontario se había resuelto oficialmente. Los misteriosos encuentros que habían atraído la atención del público se explicaron como errores de identificación de fenómenos lacustres raros, pero naturales. Los equipos de investigación se dispersaron a otros proyectos, llevando consigo conocimientos que influirían en el desarrollo científico durante décadas.
Pero bajo la superficie del lago Ontario, los guardianes continuaron su antigua vigilia, vigilando sus bibliotecas y monitoreando el progreso de la humanidad hacia la sabiduría o la destrucción. Los tres pescadores cuyo encuentro en 1908 había iniciado la investigación regresaron a sus vidas cotidianas, atados por el secreto oficial, pero con recuerdos que les recordarían para siempre profundidades más allá del entendimiento humano. Thomas Mackenzie, su hijo Robert y Giuseppe Torrino habían sobrevivido a más que un encuentro con criaturas desconocidas. Habían participado en el primer contacto de la humanidad con inteligencia extraterrestre. Su supervivencia había abierto puertas al conocimiento que podría transformar la civilización o destruirla, dependiendo de la capacidad de la humanidad para la sabiduría frente a la verdad cósmica. El fantasma del lago Ontario era real, pero no era un monstruo ni un misterio. Era un guardián, un maestro y una prueba, una que la humanidad aún luchaba por superar más de un siglo después.